Muy bien, entonces, hermanos, amigos y amigas, estamos en esta nueva ocasión de una nueva entrevista aquí para el programa El Trabún de los Pigüeles. Y hoy día vamos a estar un poco hablando de lo que es la misa chilota, pero esta vez desde el punto de vista de lo más eclesiástico, con un sacerdote que también es amigo de este programa, así que le doy el espacio, porque sé que es un hombre ocupado, así que vamos a darle el espacio rápidamente para que se presente y nos diga de quién se trata. Muy bien, gracias Marco, te doy las gracias por invitarme a tu programa, a tu famoso programa, que siempre las veo por ahí. Así que gracias por darme esta oportunidad. Yo soy el padre Edito, eh, soy bueno de la diócesis de Chiloé, Palena y Huayteca, y yo soy oriundo de Melinca, de la isla más hermosa que puede existir aquí en este archipiélago, como es la isla de Melinca. Yo quisiera preguntarle, Padre Edito, ¿cómo llegó a usted la vocación de ser sacerdote? Ah, ya, por ahí va la cosa. Sí. Mira, bueno, esta pregunta me lo han hecho, yo creo que muchas, pero muchas veces me lo han hecho. Muchas veces me han hecho esta pregunta. Eh, y uno cada vez que la responde, yo creo que es un volver a revivir ese momento donde, o el tiempo en que, en que nació esta vocación, porque yo no te puedo decir fue un día tal o a tal hora, sino que es todo un proceso, ¿ya? Es todo un proceso donde uno va descubriendo a lo largo de su vida, va descubriendo que hay algo más allá que una simple vocación, o sea, más allá que una vocación de cristiano, digamos. ¿Ya? Uno va descubriendo a lo largo de la vida que es una vocación más allá de la vocación de un buen cristiano. ¿Ya? Y eso no te puedo decir el momento, el día ni la hora, sino que todo es un proceso. Yo pienso que desde el momento en que yo empecé a trabajar la vocación, a descubrir este llamado, fue en el seno de la familia, ¿ya? En el seno de la familia, de mis padres y también de mis abuelos. Yo creo que por ahí, en el seno de mis abuelos, yo fui cultivando esta vocación de servicio, esta vocación de apostolado, la vocación de religiosa, digamos, porque mis abuelos eran muy cristianos, comprometidos, y eso le fueron transmitiendo a sus hijos, y más tarde los hijos a sus hijos. Entonces yo creo que por ahí fue naciendo esta vocación. Y también lo mío, también puedo comentar que el hecho de que en la comunidad de Melinca sea una comunidad donde no teníamos la posibilidad de tener un sacerdote estable o frecuentemente. ¿Ya? Yo me crecí en un ambiente donde teníamos visita de un sacerdote 3 veces al año. Entonces ahí se celebraba todo lo que son los bautizos, las primeras comuniones, los sacramentos, se celebraban ahí. Ya, entonces por ahí fue naciendo como esta inquietud, esta vocación, más que nada por esa necesidad inmensa que había en aquel entonces. Me fui creciendo en ese ambiente y mis abuelos me fueron ayudando porque en ese entonces él era el fiscal de la comunidad y él igual en eso de que él siempre estaba inculcando la religión a sus hijos, a nietos, me fue inculcando también el poder cooperarle a él como fiscal, ser como catequista ya en la comunidad, trabajar con los jóvenes, y eso todo fue alimentando esta vocación. Padre Edito, quisiera hacerle una gran pregunta porque, bueno, el tema, digamos, que vamos a hablar un poco, tiene que ver con el tema de la misa chilota y muchos de los entrevistados que hice algunos trabajos sobre misa chilota,
recogí un poco del sentido eucarístico, o sea, que ellos toman el sentido de la Eucaristía como elemento central para construir estas misas chilotas. ¿Qué me puede comentar qué me puede comentar respecto a su frente desde la visión del sacerdote lo que es un sentido eucarístico? A ver, es importante tu pregunta, pero yo de la misa chilota, más de lo que yo viví ahora, yo llevo 19 años de sacerdote, ya el 2022 voy a cumplir los 20 años de sacerdote. De la misa chilota, yo no sé si pueda hablarte más de las raíces, porque lo que pasa es que Melinka, yo me crecí en ese ambiente en Melinka, pero no tenía mucho de Chiloé, digamos. Yo no sé por qué, aunque nosotros como parroquia, como comunidad cristiana, estábamos más ligados a Chiloé, pero anteriormente, digamos, mucho antes era de Aysén, entonces, y políticamente también pertenece a Aysén, entonces yo creo que no había mucha relación con lo que es los chilotes, ¿ya? Entonces yo fui a descubrir o fui a vivir la misa chilota cuando ya fui cura, porque antes ni siquiera ya se hablaba en Melinka de la misa chilota. Yo creo que cuando me ordené, siempre hablaron de hacer la misa chilota y yo decía ahí que era como primera vez en Melinka se celebra una misa chilota, incluso los cantos de la misa chilota los tuvieron que grabar, el coro de Quellón les grabó a los chiquillos en Melinka para que puedan aprender las canciones y digamos cantar la misa chilota. Y ahí yo comencé a familiarizarme más con la misa chilota, digamos. Entonces, no puedo darte muchos detalles, pero sí, yo creo que cuando decimos la misa chilota, eso está muy relacionado con la vida cotidiana de las personas de Chiloé. Yo cuando escucho La lluvia de Chiloé, por ejemplo, porque esa es una canción de la misa chilota, y cuando escucho esa canción me recuerda toda la vida del chilote, del hombre sacrificado, del hombre que a pesar de todo el tiempo malo, muchas veces, con lluvia, con viento, con frío, van a la Eucaristía porque tiene mucho sentido eso. Entonces yo creo que la misa de chilota está muy enraigada a lo que es lo cotidiano de la vida del hombre de Chiloé, de la mujer chilota, y eso hace como también una vivencia muy hermosa, muy bonita, porque también, de hecho, la Eucaristía es una acción de gracia y la Eucaristía también tiene que prolongarse. Entonces, ¿cómo se prolonga la Eucaristía? Después que vamos a celebrarlo, se prolonga en la casa. Entonces, por eso es como el hilo conductor. Por ahí también, Padre Dito, conversaba yo con un doctor digamos, en musicología, conversaba un poco sobre lo que era el sentido de la misa chilota, y tiene sus orígenes en el Concilio Vaticano II, en el sentido de la pertenencia cultural en torno a la, digamos, al tema eucarístico. Yo decía que en Melinka también que no estaban un poco relacionados con Chiloé, pero cuando ya usted fue sacerdote en otras partes de Chiloé, recuerdo por ejemplo en la localidad de Nercón, ¿a usted le tocó también ver ese sentido de pertenencia cuando escuchaba, por ejemplo, los cantos de la misa chilota, como la lluvia de Chiloé o el Nazareno de las Islas, por ejemplo, en las comunidades en que iba? Sí, bueno, yo, el hecho de ser de Chiloé, pertenecer a la diócesis de Chiloé, yo eso también lo llevaba como muy propio, digamos, por decirlo así, en la sangre, porque uno vibra con eso y claro, la Eucaristía, la misa chilota es una expresión cultural de nuestros Chiloé, y eso se va viviendo, y yo lo viví en Nercón, lo viví en Quellón, ahora acá en Chonchi. Por ejemplo, yo cuando me ordené sacerdote me mandaron a Chaitén, y Chaitén tampoco tiene como casi nada o nada de Chiloé.
igual, pero igual ellos ya, por lo menos la misa de Chiloé, yo creo que ellos lo conocen y todo eso. Yo todos los años voy en tiempos normales al santuario de Auco y nos quedamos en una parroquia allá en los Andes y cada vez celebro la misa el día antes o el día después de la caminata con los de la parroquia allá y siempre tratamos de poner algunas canciones de Chiloé y a la gente le gusta mucho. Me recuerdo que en una oportunidad como anécdota, celebramos la misa y el coro cantó La lluvia de Chiloé. Y la gente le llamó la atención. Y ese mismo día o al otro día llovió mucho en los Andes. Entonces, ahora me dicen, no canten La lluvia de Chiloé porque si no nos traen la lluvia. Era como una anécdota. Pero eso como que le llama la atención también porque eso es propio nuestro y nosotros cuando lo cantamos, cuando lo celebramos, vibramos con eso. Así que eso es maravilloso y ojalá que acá en Chiloé lo sigamos conservando esa misa. Yo vibro, por ejemplo, cuando cantan Salimos buscando el alba, parece que yo veo a la gente que sale a trabajar y todo eso está relacionado con lo cotidiano de nuestra gente. Así es. Padre Vito, también yo creo que más allá también de la idea de lo, digamos, de lo propio de la misa chilota, es preguntarle también un tema también, algo más técnico ya entrando al tema religioso y que tiene que ver con lo que yo conversaba y le preguntaba yo recientemente acerca de la idea del Concilio Vaticano II y consultarle qué elementos del Concilio Vaticano II han aplicado ustedes como sacerdotes aquí en la isla de Chiloé. Es que, a ver, tu pregunta sí es un poco complicada porque, por ejemplo, la misa, con el concilio la misa se renovaron en algunas cosas, pero la misa sigue teniendo las mismas partes. Y cuando nosotros hablamos de la misa chilota, nosotros de Chiloé, o sea, en cuanto a la estructura de la misa, no sé, de todo esto del Vaticano II, nosotros no podemos como cambiarle cosas a la Eucaristía porque tiene toda una estructura. Lo que sí nosotros, los cantos son la expresión, pero por ejemplo, el canon de la misa va a ser siempre el mismo, el canon romano, todo va a ser lo mismo porque no se puede cambiar nada, el rito de la paz, todas esas cosas, todo lo que conlleva la Eucaristía, eso no se puede cambiar más que los cantos, que son más chilotes, digamos, que tienen una cultura chilota. Entonces la Eucaristía siempre va a seguir teniendo la misma estructura, eso no se puede cambiar. Eso es lo que siempre se dice. Eso es imposible poder cambiar la Eucaristía. Algunos de repente dicen, pero ¿por qué tan estructurado? Pero viene así. La Eucaristía comienza con el canto de entrada, el rito penitencial, el gloria, los días de fiesta, las lecturas, y el ofertorio. Y tú no puedes poner el ofertorio antes de las lecturas. Todo como que viene ya estructurado. Sí, con las canciones tú vas haciendo quizás más llevadera la Eucaristía y por eso es que se puede incluir ahí esto de los cantos, porque tú puedes jugar con eso y hacer como más dinámica la Eucaristía para que no sea tan digamos monótona, por llamarlo así, porque tú sabes que la Eucaristía antes del concilio era vuelta hacia la pared, era como eso, o sea, tú mucho no le podías poner a la Eucaristía porque se celebraba en latín, el sacerdote vuelto a la pared, había mucha gente que durante la Eucaristía estaba rezando el rosario porque no entendían la Eucaristía. Entonces, todo eso cambió entonces después, todo eso después cambió todo con el propio concilio. Claro, con el Concilio Vaticano II se dieron más posibilidades de que uno pueda incluir otros elementos a la Eucaristía, a los ritos de la Eucaristía para hacerlo más llevadera, y ahí dieron la posibilidad quizás de los cantos, pero también los cantos tienen que ser alusivos a lo que se está viviendo, a lo que se está celebrando.
La Eucaristía siempre tiene sus normas porque, por ejemplo, el santo, eh, no podemos cantar cualquier santo, es lo que nos pide la liturgia. El, el- en el momento del santo siempre tiene que, la canción tiene que tener la letra de aclamar a Jesús, de aclamar a tres veces santo, ya, tres veces santo. Y eso también tiene una relación que lo tenemos que tener presente y eso no se puede cambiar. Te vuelvo a repetir, eso no se puede cambiar, pero siempre tiene que repetirse, por llamarlo así, tres veces santo. No podría ser otra canción. La Eucaristía es maravillosa cuando tú lo puedes, lo vives, cuando tú lo entiendes, porque igual, por ejemplo, el ponerse de pie, el estar sentado, el ponerse de rodilla, todos son gestos que nos ayudan a una expresión de gracia, de adoración, de escucha. Entonces todo eso a veces cuando no lo entendemos uno dice, pero ¿por qué siempre de repente se paran, de repente se ponen de pie, de repente se sientan, se ponen de rodillas? Entonces todas esas cosas, si tú no lo entiendes, claro, se vuelve como complicada la Eucaristía en ese sentido porque quizás no lo entendemos. Pero cuando tú lo entiendes, por ejemplo, y la Eucaristía siempre va a ser un todo, la Eucaristía comienza con el canto de entrada. Entonces cuando termina el canto de entrada, deberían estar todos ya convocados para comenzar la Eucaristía. Y termina cuando se termina el canto final. Así es, Cosas por Padre el... Edito. Sí, Padre Edito, yo quisiera hacerle la siguiente, ya casi ya yendo casi al final, de que mucha gente dentro de la iglesia critica un poco a las misas chilotas porque según ellos, muchos de los cantos no están adheridos a lo que es el tema litúrgico. Entonces yo como, como entrevistador preguntarle a usted, Padre Edito, ¿qué opinión le merece eso? Y si usted cree que los cantos que usted ha escuchado de la misa chilota están adheridos a la liturgia o cumplen lo que es el sentido de la liturgia. Mira, Marco, yo creo que sí, yo creo que sí. Por ejemplo, como te vuelvo a repetir, el canto de entrada, salimos buscando el alba, eso tiene que ver con la cotidianidad de nuestra gente y como que viene a convocar a la gente. Entonces, yo creo que reúne el sentido digamos, en sí, el canto de entrada. Eh, el canto de comunión, eh, la lluvia de Chiloé, llego hasta el altar. Eso es como también reúne esas condiciones porque es lo que nosotros en ese momento le expresamos al Señor, vamos a recibir a Jesús y llegamos hasta el altar, no importa la lluvia, no importa el viento, pero llegamos hasta el altar. Y ahí está también incluido el Santo Chilote, y el Santo Chilote es la expresión de tres veces santo, entonces tiene como, reúne las condiciones. La paz, por ejemplo, también reúne las condiciones de lo que pide la liturgia. Si es que hay algo que no reúne las condiciones, en este momento no te podría decir, pero en sí, en general, yo creo que sí reúne. A mí me encanta, yo vibro con eso. Padre Dito, yo quisiera agradecerle de que usted haya aceptado la presencia de este programa y la invitación que le hemos brindado. Yo sé que hay muchas cosas que en la cual conversar, yo sé que los tiempos son un poco acotados por ahí, pero yo le quiero dejar el espacio para que usted pueda dar algún mensaje, incluso hasta un mensaje de esperanza, sobre todo para la gente que va a estar viendo este programa, que sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, así que yo le doy el espacio, así que adelante nomás, Padre Dito. Muchas gracias, Marco, y bueno, el mensaje que yo me gustaría en este momento dejarle a la comunidad, a los que nos ven, a los que nos escuchan en este momento en tu programa, es el mensaje que yo he venido dando desde que comenzó esta pandemia.
un mensaje de esperanza, que juntos vayamos haciendo este camino de esperanza, pero este camino de esperanza lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad, con una actitud de escucha, con una actitud de servicio, con una mirada también hacia Dios, con una mirada también a lo que uno va haciendo cada día, con una mirada a nuestra familia, porque detrás de cada uno hay mucha familia. Entonces, un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles. Y que todo esto va a ser un momento donde cada uno de nosotros vaya poniendo de su parte para que podamos ir poco a poco saliendo, avanzando. Esta pandemia va a pasar. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé, pero va a pasar. Pero lo importante es que lo podamos vivir con mucha responsabilidad. Y lo que yo siempre les digo a los hermanos aquí en la parroquia, esto del plan paso a paso también nos ha ido ayudando en cada comuna a ir siendo más responsables. Pero yo la invitación que le hago es que en esto seamos muy responsables nosotros. Por ejemplo, las comunas que han pasado a fase 3. O sea, si nosotros pasamos a una fase 3 donde ahí tenemos más libertad, no nos podemos decir, mira, pero si ya se está yendo el virus, si ya el virus no está. No, o sea, si nosotros como comuna, que estamos en fase 2, que estamos en fase 3 y vamos bien, tenemos que mantenernos con esa responsabilidad, siendo muy categóricos en eso, y para que nos podamos mantener en esa fase, porque no sacamos nada, es que ya pasamos a fase 3 y estamos libres, no hay nada, y nos relajamos, y 1 semana más, 2 semanas, volvemos otra vez, retrocedemos, y eso no nos ayuda. Ya, aquí yo le he dicho mucho a la gente, pasamos a fase 3, nosotros en Chonchi estamos en fase 3, comenzamos el día lunes, pero tenemos que ser responsables para que nos mantengamos. Yo siempre les recuerdo el uso de mascarilla, la distancia física. Durante este tiempo, 1 año y 6 meses parece, o 1 año o 5 meses que llevamos de esta pandemia, nos han enseñado mucho, y con eso que nos han enseñado tenemos que aprender a vivir el día a día, y lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad, porque para volver a la normalidad todavía nos falta mucho. Volveremos en algún momento, pero todavía estamos muy lejos de eso. Pero si nosotros vamos, por eso también el sentido del plan paso a paso, si nosotros vamos despacito, eso va a ir también con ese ritmo, y las cosas van a ir decantando. Pero si nosotros nos relajamos y hacemos cosas que aún no están permitidas, claro, vamos a retroceder. Entonces la invitación es esa: primero un mensaje de esperanza, con el Señor siempre vamos a salir adelante, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo, pero también nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que ser responsables y ayudar. Dios siempre nos dice, yo te ayudo, pero tú también tienes que ayudarme. Eso. Padre Edito, agradecerle entonces, ojalá que se vuelva a repetir esta instancia, así que los dejo entonces para cualquier cosa que pueda hacer ahora en esta tarde, y nosotros nos volveremos a reencontrar en otra ocasión. Así que un abrazo, Padre Edito. Muchas gracias, Marco, y que Dios lo bendiga.